se te despierta la curiosidad por la programación y tus padres te quieren imponer de alguna manera que aprendas, no sé, danza, bueno, ahí claramente hay una incompatibilidad muy grande que inclusive puede truncar tu futuro. Mi padre siempre me decía, no te va a servir ni te va a ser útil. Y cuando ingresamos a la escuela, bajo el sistema educativo tradicional, esa imaginación es cercenada, aniquilada. Comenzamos con lo que podríamos llamar limitaciones que nunca deberían ser. Está la industria, el mercado, que demanda ese conocimiento. O sea, tenés productor y consumidor bien definido. Tenés un sistema educativo tradicional que va por las escaleras, tenés la industria y el mercado que van en ascensor. En la empresa en la que vos entraste a trabajar, adquirías el conocimiento que deberías adquirir en la universidad. Entonces ahí ya tenemos un problema porque los roles, la línea que define los roles de cada institución se pierde. Cuando vos ibas a clases, compañeros, pares, te preguntaban más a vos que al docente. Soy Hernán Yarvi, desarrollador de software hace más de 8 años y en el capítulo de hoy me gustaría hablarles sobre por qué ser una persona autodidacta puede traer muchísimos beneficios, no tanto a nivel personal, sino también a nivel profesional. Hoy tengo el placer de tener como invitado a un colega con el que he colaborado en bastantes proyectos, Antonio Jarma, con el cual vamos a estar debatiendo y sacando ideas sobre los beneficios de ser una persona autodidacta. Antonio querido, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? El gusto saludarte. Bien, en esta oportunidad, en este podcast queremos hablar sobre el tema de lo que es el autodidacta. Antes de entrar directamente al punto, me gustaría que te presentes un poquito a las personas que van a estar viendo este contenido y que, bueno, que puedas explicar qué es lo que vos haces en tu día a día y qué implica para vos el ser autodidacta. Bien, bueno, antes que nada, antes de comenzar con el desarrollo, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto y un placer ser tu primer invitado en este podcast, que ojalá llegue muy lejos y crezca muchísimo. Mi nombre es Antonio, soy desarrollador de sistemas embebidos y analista de ciberseguridad. En este caso también orientada a los dispositivos móviles, parlantes Bluetooth, en fin, todo lo que sea un sistema embebido. En mi día a día, a veces hago desarrollo de firmware, a veces hago auditoría de dispositivos y mi tiempo libre, bueno, es como una extensión de lo que yo hago el día a día en mi trabajo, pero quizás a veces orientado más a algún gusto personal, alguna curiosidad puntual que tengo sobre un determinado dispositivo que puede o no coincidir con el que estoy analizando en el trabajo o desarrollando un firmware para ese dispositivo. Pero en general amo lo que hago, entonces no hay un límite definido, digamos, entre lo que hago yo como hobby y lo que hago como trabajo. Como decía mi padre, busca un trabajo que te guste y nunca vas a tener que trabajar. Claro, exactamente, nunca vas a tener que trabajar un solo día de tu vida. Exacto. Y se me olvidaba comentar que, bueno, vos tenés un canal de YouTube también en el que hablas de estos Sí. temas, ¿verdad? Sí, es un canal donde generalmente la temática de los videos está relacionada al mismo tema, con el mismo enfoque, entonces a veces es una extensión, un complemento de lo que hago en el día a día en el trabajo. Perfecto. Para el resto de las personas, bueno, voy a dejar el link abajo del canal para que puedan ingresar a su canal y ver su contenido. Ahora, yo tengo acá una definición de lo que es un autodidacta, que lo tengo como una persona que tiene una motivación intrínseca y una curiosidad, o podríamos decir como una motivación y una curiosidad innata, que lo mueve por aprender cosas que sean de su interés. Cosas que tal vez no sabe, pero que sean de su interés. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es una definición que, más allá de lo que representa en sí, también trae una serie de ventajas a lo largo de toda nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida también. Todos, de alguna manera, somos autodidactas, más allá de los gustos personales de cada uno, Claro. porque podés ser autodidacta en la parte de programación, de electrónica, pero también podés ser autodidacta en el arte, en la gastronomía.
Eso es, digamos, es algo totalmente horizontal que abarca todos los rubros y prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Te puede interesar la carpintería, la plomería, la construcción. Es algo, una definición muy amplia que abarca muchos aspectos y como consecuencia, como grandes ventajas, independencia, por ejemplo, Sí, eficiencia, la manera de adquirir conocimiento por cuenta propia. Quizás adelantándome un poquito en la temática, al ser independiente, el día de mañana, si vos tenés un inconveniente en tu trabajo, podés ganar eficiencia resolviéndolo por vos mismos, ujú, a tener que estar esperando, porque ahí ya caemos en la ineficiencia, al tener que claro, estar ahí en una espera activa, claro, a que la persona que sabe se desocupe de sus responsabilidades y pueda ayudarte. claro, Entonces ahí totalmente. sumás mucho valor, Claro, claro. O sea, en cierta manera empezás a tener más ventajas que otras personas que totalmente. posiblemente no sean autodidactas. Más herramientas también. Ujú, claro, Más totalmente. herramientas. ¿Y vos cómo ves esto de ser autodidactas? Hay padres que entiendo que ya sea por tiempo o por el estilo de vida que eligieron, agarraron y pretenden darle una enseñanza autodidacta a sus hijos. Es decir, tratar de enseñarles ellos o conseguirle un tutor particular, pero siempre orientando seguramente a algo que ellos crean que es ventajoso al futuro de sus hijos. Bueno, eso marca, si empiezas desde tu niñez, eso marca tu vida sin dudas, y tiene que ser algo consciente, digamos. A ver, es decir, si vos desde muy temprana edad despertás, se te despierta la curiosidad por la programación y tus padres te quieren imponer de alguna manera que aprendas, no sé, danza, bueno, ahí claramente hay una incompatibilidad muy grande que inclusive puede truncar tu futuro. Pero si es algo orientado a lo que a vos te gusta, es lo mejor que pueden hacer. Bueno, de hecho es, si me permitís una referencia personal, Ujú. es lo que me pasó. Yo desde muy temprana edad tenía curiosidad por los sistemas, entonces un día mi padre me preguntó si yo quería estudiar computación, yo tenía 8 años en ese momento, pero claro, en el sistema de educación tradicional, en la escuela primaria, eso era algo, en aquel momento era algo que parecía prácticamente una locura, que rozaba lo Claro, insólito. incluso parecía Entonces, más para alguien del mundo laboral, digamos, que para alguien exactamente, común. Ajá. exactamente. Entonces empecé en un instituto privado de computación fuera del horario escolar, como una actividad extraescolar. Comencé a estudiar programación. Y una gran ventaja era de que mi padre siempre me decía, podés explorar, estudiar lo que vos quieras, pero si no te gusta, me lo decís para no desperdiciar recursos en algo que no te va a servir, ni te va a ser útil, ni es lo que vos querés. Entonces ahí fue como comencé. Bueno, lógicamente eso tuvo un impacto muy grande porque para la época recién vi computación cuando ingresé a la escuela secundaria como una materia más que tenía un espacio curricular muy reducido y si hubiese tenido que esperar hasta ese momento, la verdad que el resultado no hubiese sido el mismo, hubiese sido bastante deficiente, a decir verdad, y no hubiese sido tampoco. Además, quiero agregar que era donde estudié en la escuela secundaria, era un bachiller con orientación en computación, Claro. específicamente. Ujú. Porque si hubiese ido a una escuela bachiller estándar, por decirlo de alguna manera, no hubiese tenido contacto en ese momento, no hubiese tenido nunca contacto con una computadora. Ni hablar de materias específicas del rubro. Claro, de alguna manera el hecho de que tu padre te haya dicho, bueno, qué es lo que te interesa a vos, remarca la parte que decíamos, ¿no? Que es como la curiosidad y la Totalmente. motivación sobre un tema que te despierta, digamos, te despierta ganas de saber más, digamos.
Es que, a ver, cuando somos niños, todos, Ujú. eh, tenemos una imaginación muy volátil. Ujú. Tenemos una imaginación muy grande. Cuando somos niños tenemos una imaginación muy vívida. ¿Bien? Y cuando ingresamos a la escuela, bajo el sistema educativo tradicional, esa imaginación es cercenada, aniquilada, y ahí comenzamos con lo que podríamos llamar limitaciones que no deberían, que nunca deberían serlo, ¿sí? Claro. Porque explorar la creatividad no tendría nunca por qué ser un problema. Claro, eso Eh, vendría a ser como una desventaja que tiene el sistema educativo actual, ¿o no? sí, totalmente, totalmente tiene que ser replanteado desde la base, Ujú. porque ahí se produce, por lo menos hablo aquí en este país, ¿no? Ujú. Justamente voy a poner un ejemplo de otro lado, porque ahí desde la revolución industrial se definió la especialización del trabajo, es decir, roles. Bien. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés dos componentes fundamentales del sistema, que por un lado es la educación, la enseñanza, el sistema educativo, y por el otro lado tenés el mercado, tenés la industria. ¿Sí? Cada uno de estos componentes tiene un rol definido, ¿sí? Juega un papel definido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, las universidades, las escuelas, todo el ámbito académico tiene que ser o tendría que ser una fábrica de conocimiento. Generan conocimiento. Por el otro lado, está la industria, el mercado, que demanda ese conocimiento. O sea, tenés productor y consumidor bien definidos. Ujú. ¿Bien? Los problemas surgen, como lamentablemente sucede aquí en Argentina, cuando se invierten los roles o cuando desaparece esa línea que define el rol de cada institución. ¿Sí? Entonces, tenés un sistema educativo tradicional que va por las escaleras y tenés la industria y el mercado que van en ascensor. ¿Sí? Entonces, ahí está el problema, porque hay una inversión de roles, porque ¿qué sucede, por ejemplo? Las facultades, las universidades no logran actualizar los contenidos curriculares, ¿sí? Entonces están con contenidos de hace 10 años atrás, 15, 20 años atrás en algunos casos, y en este rubro, lo que es computación, electrónica, informática, lo que estás aprendiendo hoy igualmente ya es viejo, Claro, totalmente. Incluso lo ya es viví. obsoleto. Ujú. Exacto. Incluso lo viví. Entonces, Sí, porque entonces, imagínate un contenido curricular de hace 10 años atrás. sí, 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 totalmente. Cuando yo ingresé incluso, en mi secundaria también era orientada a la computación. Ujú, eh, sí, habíamos visto dentro de todo un lenguaje que era, entre comillas, viejo. Te hablo en ujú. el 2014 aproximadamente. Ellos seguían enseñando Visual Fox, una herramienta que se Sí. dejó de usar alrededor del 1995, creo, que fue reemplazada por Basic. Claro, Ujú. justamente ahí está lo que quiero decir. Entonces, las universidades, el ámbito académico, tiene que actúa o debería actuar como señal al mercado, Ujú. ¿sí? Como una señal al mercado, no al revés. Porque, ¿cómo es esto? El mercado dice, necesito gente capacitada en Machine Learning. El ámbito académico le dice, aquí está, ¿sí? Cuando esos roles se invierten, surgen los problemas. ¿Qué pasó? Seguramente te pasó que cuando comenzaste a trabajar todavía estabas estudiando, capaz. Sí, sí. De acuerdo. Entonces, ¿ahí qué pasaba? Observa. Vos estabas estudiando y a la vez estabas trabajando. ¿Sí? En la empresa en la que vos entraste a trabajar, adquirías el conocimiento que deberías adquirir en la universidad. Entonces ahí ya tenemos un problema porque los roles, la línea que define los roles de cada institución se pierde. ¿Y qué pasa? Fíjate las consecuencias. Cuando vos ibas a clases, tus compañeros, tus pares,
¿sí? Te preguntaban más a vos que al docente. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque vos sabías más porque estabas trabajando. Sí, Y estabas... totalmente. Entonces, fíjate cómo se empieza a desvirtuar todo. Claro, e incluso ¿Sí? ahí yo me gustaría poner como una especie de alerta, porque un error que yo cometí, y yo por lo menos lo miro como que fue un error, eh, te da la sensación incluso Ujú. de que no es necesaria la universidad, digamos. Entonces te empieza a Bueno, dar la sensación de que no es bueno, necesaria la universidad, digamos. bueno, justamente ese es un problema del sistema educativo Ujú. tradicional. La rigidez, ¿sí? Información excesiva, Y la, información excesiva, falta de enfoque, y la burocracia. y eso te lleva a la deserción, la apatía, la Ujú. frustración, Sí, porque vos decís, ¿y qué me está sumando esto? Sin totalmente. mencionar que a causa de la burocracia también perdés, o sea, una carrera te lleva más tiempo de lo que debería, a causa de la burocracia, cambios de planes de estudio, en fin, ese tipo de cosas, que es más lo que te perjudican que lo que te ayudan, cuando el contenido curricular sigue siendo el mismo y lo único que hacen es cambiar el nombre de la materia. Claro, Es como que yo agarre un smartphone de una determinada marca que está dentro de una caja y yo le pegue una etiqueta de otra marca, pero lo que hay dentro de la caja va a seguir siendo el smartphone de la marca que es. No porque yo claro. le ponga una etiqueta se va a transformar en otra cosa. Exactamente, totalmente. Entonces eso es lo que te lleva a la frustración, la apatía, la falta de interés. Vos ves que tus ideas ahí no tienen lugar, pero donde vos estás trabajando sí. Entonces, ahí se pierde la línea de productor-consumidor Ujú. y el ámbito académico, que tiene que ser un faro, ¿sí? Una señal para el mercado, para la industria, se transforma en, no sé, en sinónimo de nada prácticamente, porque no está respondiendo, no responde a las demandas, o si lo hace parcialmente o no con la suficiente velocidad que la industria lo requiere. Claro, Entonces ahí hay un problema muy grande. A ver, al haber exceso de información y falta de enfoque, eso es lo que hace que un bootcamp pueda tener más demanda que una carrera de grado. sí, sí. ¿Por qué un bootcamp tiene más demanda que una carrera de grado? Y porque el bootcamp está justamente orientado a satisfacer las demandas del mercado y de la industria. Claro, totalmente. Porque se está enfocando en lo que realmente necesita el mercado, digamos. Exactamente, el bootcamp te recorta, digamos, si comparamos las currículas, el bootcamp se enfoca en lo específico, en lo que se necesita, y como dice aquel viejo adagio, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente. Entonces, el exceso de información en el sistema de educación tradicional te lleva a la falta de enfoque y a desviar justamente la Ujú. atención de lo que realmente importa. Claro, A ver, la cultura general, el conocimiento está perfecto, la amplitud del conocimiento está perfecto, porque si no después me van a acusar de negar el enciclopedismo. Entonces, ya me ha pasado. No, no se trata de eso, se trata de darle la relevancia necesaria a los temas ujú. y no darle una sobreatención que no tiene sentido alguno. ¿Sí? Totalmente. Por ejemplo, hablando de los lenguajes de programación y de cuando fuimos estudiantes en algún momento, para lo que es la enseñanza de programación estructurada, comenzar con un lenguaje como Pascal me parece fantástico. ¿Sí? Ujú. Pascal es un excelente lenguaje para aprender la sintaxis, para aprender los bucles de control, la declaración de variables. Es un compilador muy rápido, ¿sí? Lo cual es fantástico, lo hace ideal para aprender. Pero para las demandas actuales del mercado, a ver, enseñar los fundamentos de la programación con Pascal durante un mes está perfecto, Ujú. pero no podés estar con Pascal un año, 2 años, que te piden un sistema entero desarrollado en Pascal. Claro, No, no, totalmente. ahí ya se desvirtúa, empezamos a perder el tiempo, empezamos a perder eficiencia, a Ujú. cansarnos de siempre lo mismo. Entonces ahí hay un problema muy... Sí, aparte, uno de los puntos que yo noté también en la facultad es que te dan
ejemplos y ejercicios que no resuelven un problema, digamos. No están resolviendo un problema en específico. No te Bueno, plantean un... eh, un- bien, a ver, ahí justamente es parecido a lo que dije recién, Ujú, porque darte problemas matemáticos y que te den problemas y que en el contenido curricular haya materias de matemática en sí, me parece fantástico porque eso te abre la mente, ujú. pero como te dije, estás estudiando programación, no estás estudiando una licenciatura en matemática, una ingeniería en matemática, para estar un año, 2 años, 3 años con el mismo, con este tipo de problemas que vos decís, Ujú. que no te ayudan a resolver los problemas que puede haber en el mercado, satisfacer esa demanda. ¿Sí? Claro. Está bueno ejercitar la cabeza, está Ujú. bueno poner en funcionamiento el razonamiento, ¿sí? Pero orientado a los problemas que necesitan una solución. Está bien, como te digo, Sí. para comenzar podemos Es más, arrancar. ¿sabes qué considero yo relacionado a este punto? Que se sigue la línea más adelante en el trabajo. Eh, Porque se nota en los perfiles que hay muchos perfiles que por ahí son altamente técnicos, ¿sí? Saben un montón. Sí, Y justamente ahí es donde se olvidan que ellos están haciendo un sistema para alguien que necesita resolver un problema. sí, claro. Entonces ahí viene como, viste, esa pelea entre el PO que dice, necesitamos esto para mañana, y el otro Sí. dice, no, 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 porque esto se tiene que hacer así, asá, y listo, digamos. Entonces como que se terminan olvidando en un punto de que lo que tienen que hacer es para resolver un problema. Bueno, sí, sí, justamente eso también ocurre. O, a ver, algo fantástico de este rubro, de esta profesión, de este trabajo, es que los sistemas no son perfectos, pero sí son perfectibles. Ujú. Y cuando terminas de hacerlo bien, nunca, nunca. Pero también hay que ser realista, hay que ser pragmáticos, Ujú. ¿sí? Hay que ser pragmáticos y plantearse objetivos posibles. Exactamente, ¿Bien? Y distinguir la diferencia entre lo importante y lo urgente. exactamente. Entonces, ahí, bueno, ahí está otra falla del sistema educativo tradicional, lamentablemente, que carece de pragmatismo a la hora de enfrentar un problema y eso te lleva a un montón de cosas negativas también Claro. que, que te toca enfrentar en el día a día. Y acá en este punto es donde también ser un tipo de persona autodidacta te puede llevar a muchas ventajas, ¿no? Si sos un estudiante que vos sos consciente de esto, ¿no? Sos consciente de las limitaciones de la educación. Por lo tanto, decís de manera autodidacta justamente aprender y profundizar la manera correcta de cómo usar estos conocimientos, te lleva a una gran ventaja. Sí, 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 totalmente. A ver, de hecho, como te decía al principio, una de las ventajas es ser más eficiente, ser independiente y esa independencia es muy valorada actualmente Ujú. en el mercado porque eso se traduce en ahorro de tiempo, saber que vos vas a tratar de hacerlo mejor y de dar el 101% antes de estar preguntándole a algún compañero de trabajo, a algún superior, porque bueno, lógicamente se valora el tiempo y para estos momentos donde todo es para ayer, Ujú. ser autodidacta es fundamental. Inclusive, vamos a suponer por un momento que el sistema educativo tradicional, las universidades están al día, a la par con la industria y el mercado. Aún así, lo mismo tenés que ser autodidacta porque con ir a clases no es suficiente. Por muy actualizada que esté la carrera, todo el contenido curricular, que sea lo último de lo último, lo mismo en tu trabajo, en algún momento vas a tener que ser autodidacta. Ujú. Claro, porque vas a Y tener que resolver un problema que nadie tocó, digamos.
Y no. Ujú. No, y en ninguna universidad del mundo te dan un manual con todos los problemas que se te pueden presentar, digamos. Exactamente. Sería ilógico, básicamente. No, no, es que las posibilidades son infinitas, o sea. Y sí, totalmente. Y claro, sí, habrá un conjunto de problemas que ya fueron resueltos, hay manuales, etcétera, etcétera, pero Ujú. eh, por eso es que cuando va un técnico a tu casa lleva así una caja de herramientas con probablemente 50 herramientas que no va a necesitar para resolver tu problema, Pero él no pero, sabe. pero las tiene que tener porque no sabe con qué se puede Ujú. encontrar. Totalmente. Por eso Totalmente. llamás a un carpintero, llamás a un gasista, llamás a un plomero, la caja más chica es de este tamaño. Ujú. ¿Sabes que Sí, me gusta eso que estás diciendo? Porque podríamos decir de alguna manera también, o dándole otra definición al hecho de ser autodidactas, que puede ser tu caja de herramientas para tu trabajo. sí, totalmente. Ujú. Totalmente. De hecho, estoy seguro de que en tu repositorio tenés algunas librerías Ujú. que sabes que es altamente probable que llegues a necesitar, pues ya la tenés ahí o tenés guardado O una base, algún, algo, digamos. claro, algún prompt para alguna IA que te pueda asistir, tenés guardado algunas librerías del lenguaje que utilizás, porque vos sabés más o menos con qué te podés encontrar. Ujú. Entonces son cosas que vas teniendo, vas aportando y que al final del día eso suma mucho valor. Claro, suma mucho valor porque te ahorra tiempo también. Te ahorra muchísimo tiempo, digamos. Totalmente, Ujú. totalmente. Tener ya una librería para encriptación, una librería para un login, en fin, todo eso suma muchísimo valor porque lo más común que te pueden pedir es un login, una VM. Ujú. Vos ya tenés tu conjunto de herramientas, ya sabes cómo vas a trabajar, qué procedimiento tenés que seguir, o sea, eso Ujú. te da muchísimo valor. Claro. Y que vos en una entrevista digas eso te suma muchísimo. Sí, Te suma totalmente. muchísimo. Justamente ahí es lo que te decía de la falta de enfoque, porque eh, en una entrevista puede ir un ingeniero recién graduado con promedio 9 y le preguntan cómo resolves este problema. Y bueno, no sabe cómo resolverlo. Bueno, con que sea ingeniero y tenga un promedio de 9, 9,50, 10 si querés, Ujú. no hacemos nada. Claro. Porque lo que está necesitando la industria es resolver ese problema. No si vos sos un genio en matemáticas, si tenés 9, si tenés 10, si tenés un título, si tenés un doctorado. Podríamos decir que en cierto punto es un poco egoísta creer que por tener notas altas mereces un trabajo. No sé si egoísta, pero ilógico sí. Ujú. Claro, Es lo digo totalmente como ilógico. egoísta porque es como que vos estás pretendiendo tener un trabajo porque tenés un título, pero Uh-huh. sin importarte qué es lo que necesita la persona para la que vas a trabajar. Bueno, justamente el Ujú. ejemplo que te acabo de dar. Claro. A ver, yo puedo contratar al mejor ingeniero con promedio 10 de la universidad que quieras, pero si no sabe resolver el problema que yo tengo, no me resulta útil. Claro. Entonces, no veo un vínculo entre las Ujú. notas que tengas y lo que pueda necesitar el mercado. Claro. Entonces hay un consejo, obviamente, para las personas, porque obviamente el sistema educativo también como que da una retroalimentación a este tipo de personas que siempre tienen, qué sé yo, buenas notas, están al día, siguen a los profesores. Hay una retroalimentación. Yo la veía en la secundaria cuando los chicos eran abanderados, por ejemplo. Siempre eran Bueno, como, no sé si decir mirá, las estrellitas, pero como que le daban no, bastante relevancia a ellos. bueno, claro, cuando sos adolescente tenés otra visión del mundo, una Ujú. visión del mundo muy limitada, muy pequeña. Pero mira justamente el tema que traes a colación de la escuela secundaria. Uno de los más grandes autodidactas fue Albert Einstein, Ujú. quien no tenía las mejores notas en la escuela secundaria,
En el primer examen de ingreso a la universidad falló, lo desaprobó, ¿sí? Y cuando logró ingresar, los profesores le decían que no iba a llegar muy lejos, que no tenía mucho futuro ahí adentro. Revolucionó la ciencia. Claro, pero era porque él Ten- básicamente lo hacía de una manera que ellos no lo entendían por estar limitados en ese sistema, digamos. Sí, totalmente, es rígido, porque es un sistema rígido, Claro. completamente rígido. Ujú. Y bueno, con esas opiniones comenzó quien cambió la ciencia por completo. Totalmente. Entonces, las notas no tienen un vínculo directo con tu futuro laboral. Ujú, Brian May, Brian May, guitarrista de Queen, ujú. es astrofísico. Mirá vos. Seguramente le dijeron que porque era rockero no tenía futuro en la Claro. universidad. Es astrofísico y la tesis que él presentó se está usando para alguna funcionalidad del telescopio James Webb. Ah, o sea que incluso hizo algo útil para la ciencia, digamos. Con su Claro, tesis doctoral. Sí, sí, con su claro. tesis. Claro. Bueno, Linux fue la tesis de Linus Torvalds. Ujú. Sí, ya Él lo presentó como una tesis no hace falta hablar de eso, básicamente. y de eso no hace falta hablar, sí. Sí, 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 totalmente. totalmente. Bueno, para ir cerrando un poquito ya el tema, para ya llegando al final, ¿vos considerás que el hecho de ser autodidacta le contrae a una persona alguna desventaja o algún desafío de más que pueda tener? Sí, sí, sí. Justamente, a ver, algún desafío, alguna desventaja que pueda tener. Bueno, para ser independiente, como decía hace un momento, tenés que adquirir la capacidad de resolver problemas por vos mismo. Ujú. Y siendo autodidacta podés comenzar con algo donde la curva de aprendizaje sea extremadamente empinada y eso en algún momento pueda causarte algún tipo de frustración o de cansancio por haber empezado encarando el objetivo por ese lado. Ujú. ¿Sí? Entonces Claro, siempre hay que, bueno, como Internet democratizó el acceso a la información, ahora es más sencillo comenzar a aprender algo porque tenés una cantidad de información eh, prácticamente ilimitada en donde podés ver, bueno, con qué comenzás, con qué no y cómo vas iterando hasta lograr el objetivo. claro. Pero si de entrada comenzás con un tema que Que tiene no una curva dominás, de aprendizaje, básicamente. Claro, claro, que no dominás y la curva de aprendizaje es muy, muy pronunciada, puede también llevarte a la frustración, a la apatía, inclusive hasta dejar de lado eso, porque comenzaste con algo que no era lo mejor claro, para arrancar. claro, totalmente. Ahí podríamos decir que es como las desventajas que trae es si no estás bien preparado, no tenés un marco en el cual preparar ese tema, digamos. Por Claro, ahí, no totalmente. sé, por el impulso, ¿no? Digo, yo Ujú. vengo y digo, me gusta X tema, no sé, las criptomonedas, de la nada. Yo quiero empezar a hacer criptomonedas, quiero hacer un exchange o algo por el estilo. Pero yo quiero empezar de una a hacer un sistema que reciba y saque plata a todo el mundo. Y hay un montón de cosas de por medio que no tuve en cuenta, digamos. Entonces Bueno, ahí claramente me voy a desmotivar, me voy a desmoralizar yo solo y voy a decir, no. La típica que dicen muchos, creería yo, que yo no soy o no sirvo para esto, digamos. bueno, claro, lo que pasa es que ahí hay que, bueno, justamente yo a esa persona le preguntaría, ¿y cómo comenzaste a aprender eso? Ujú. Claro, ¿Sí? Porque por eso seguramente viste que ahora están muy, muy de moda los libros for dummies,
o sea, Sí, para sí, sí, tontos. sí, sí, sí. Entonces, C para dummies, C para tontos. Que eso no es no es que uno sea tonto, sino que es, Claro, para alguien que porque recién empieza, digamos. exacto, para alguien que no es inglés, y viene todo explicado de una manera muy didáctica, de una Ujú, manera muy amigable, muy user-friendly, diríamos nosotros, ujú, para que puedas comenzar a entender los conceptos y avanzar. ujú. Entonces, bueno, ahí vas a tener Bitcoin para dummies, blockchain para dummies. Entonces, Claro. bueno, es recomendable empezar por eso para entender primero qué es y en función de eso ver si querés o no continuar con eso. Claro. Porque muchas veces también pasa que idealizas algo y la realidad te pega en la cara porque es algo, no es como te lo imaginaste, O te faltaba algo. Te faltaba o un te faltaba conocimiento extra, algo. sí. Claro, por ejemplo, pasa con lo que es Machine Learning. A muchos les fascina ver cómo la IA responde preguntas, entonces dicen, yo quiero aprender IA, yo quiero aprender Machine Learning. Ujú. Pero cuando descubrís la cantidad de conceptos matemáticos que hay involucrados y lo que tenés que saber, bueno, ahí ya no es para cualquiera, lamentablemente, Ahí soy culpable. Me porque pasó totalmente. Es claro, más, creo, no entonces, sé si recordás que en uno de los proyectos que logramos colaborar juntos, se logró tocar ese tema. Porque recién estaba empezando eso, sí, y se logró tocar ese tema. Pero bueno, una lástima que no se haya continuado con eso porque hubiese sido una capacitación muy potente, incluso acá en nuestra provincia, digamos. bueno, justamente por lo que hablábamos hace un Ujú, momento, la IA, Machine Learning, es el presente. ujú. Presente. A futuro, la computación cuántica, por ejemplo, y yo lo que veo en los programas de estudio, en los planes de estudio, en el contenido curricular de muchas universidades, es que eso no figura, esos dos temas no figuran ni por casualidad. Claro. Entonces, seguimos mal porque eh, son generaciones que a futuro van a estar también eh, afuera Y sí, afuera del mercado, no, no. Y también y es aún más frustrante cuando empezás a quedar descartado de los procesos de selección en las entrevistas. ujú. Porque decís, no, no puede ser, tengo un título, tengo un promedio alto. Y es lo Pero, que hablábamos claro. hace un momento también de Ujú, creer que un título y buenas calificaciones te garantizan ujú. un, un trabajo. Y no, no porque o sea, aprendiste no sé, para hacer una comparación salvando las circunstancias, Sí. no sé, aprendiste a jugar al fútbol, pero el mercado necesita, no sé, jugadores de béisbol o eh, lo- eh, competidores en kayak, y vos no, Ujú. estás totalmente ajeno a esas disciplinas. Claro, estás en otra, básicamente. Estás en otra. Estás en otra y ahí justamente empiezan que no solo no quedan descartados los procesos de selección, sino que quizás entran en algún proceso de selección a hacer mantenimiento de sistemas legacy, donde tu crecimiento es nulo. Claro, totalmente, porque no estás manteniendo algo que posiblemente no se vaya a usar más, digamos. Entras a hacer mantenimiento de sistemas legacy, entonces tu crecimiento es nulo y eso agrava aún más el problema. Totalmente. Y ahora, yendo al punto, continuando un poquito con el tema de las desventajas Ah, o sí, desafíos desafío. Sí. que conlleva ser autodidactas, eh, otro punto que pude encontrar yo es el tema de la gestión del conocimiento. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Es, bueno, todo lo que vos aprendiste, ¿cómo lo gestionás después? ¿Cómo lo tenés de una manera, por así decirlo, de fácil acceso para vos? No sé si vos Ujú. viste que últimamente hay muchos libros, hay muchas personas que incluso dicen, bueno, tené tu segundo cerebro en tu computadora
para que nunca más te olvides de nada y este tipo de cosas. Obviamente no significa que siempre te vas a acordar de todo, pero tenés como esa ayuda a memoria. Eh, ese tipo de sistemas yo creo que si uno no lo conoce, si no conoce este tipo de sistemas, este tipo de métodos de gestionar el conocimiento, también se vuelve muy desafiante ser autodidacta porque sí, en el momento en que estés en caliente aprendiendo algo, lo vas a saber todo. Sí. Y hablo por experiencia. Cuando paso a otra tecnología o a otro entorno, por así decirlo, en el que estoy usando otra tecnología que está enfocada en otra cosa, cuando querés volver, no hay chance, porque ya te olvidaste. El cerebro es así. Claro, sí, sí, bueno, justamente algo que puede servir muchísimo en ese caso, que es una desventaja claramente, o mejor dicho, un desafío, justamente por eso es importante plasmar el conocimiento. Entonces, si aprendiste, por ejemplo, Angular, Ujú, podés hacer algo en Angular y lo subís a un repositorio. ujú. Entonces ahí ya vas creando tu base de conocimiento Claro. Yo lo para no que... olvidarte de Ajá. lo que aprendiste y cuando tenés que hacer una conmutación de contexto, digamos, Sí. a otro lenguaje, a otro framework. Entonces, por eso es importante compartir, enseñar, porque cuando enseñas, estás aprendiendo dos veces. Ujú. Incluso te puedes Entonces, dar cuenta de algo que no tuviste en cuenta la primera vez, ¿no? totalmente, totalmente, como los videos que hiciste últimamente haciendo un code review de tu propio desarrollo. Ujú, ujú, Entonces ahí mostrás, lo tenés plasmado ese conocimiento porque creaste un repositorio, ahí tenés todo lo que aprendiste ujú. y ahora lo revisas y te das cuenta de, además lo compartís también con gente que está aprendiendo que le puede resultar sumamente útil y revisás lo que hiciste y ahí estás aprendiendo de nuevo. Claro, totalmente. Bueno, para ir a hacer el cierre final, hacemos una especie de resumen. Que bueno, el hecho de ser una persona autodidacta te puede traer bastantes beneficios, no solo académicos, sino también laborales. En cierto punto uno se está saliendo del contexto o de las reglas, por así decirlo, porque no estás aprendiendo lo que te imponen, sino lo que vos querés. Bueno, es que ahí justamente está el desafío. ¿Por qué? Porque dentro del sistema educativo tradicional, el objetivo es aprender a aprender. Eso es lo que te tiene que enseñar. Aprender a aprender. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces no te enseñan a pensar, te enseñan a Ujú. obedecer. Y Totalmente. ahí muere todo. Ahí muere todo. O sea, aprender a aprender es el desafío. Y vas a aprender siendo autodidacta, justamente. ¿Sabes qué me gusta lo que acabas de decir? Para un eslogan. Aprender a Sí, aprender es el desafío. sí, a aprender, totalmente, Sí, sí, aprender a totalmente. aprender Porque, es el porque, desafío. eso, porque eso lamentablemente se ha perdido. Sí, sí. Se ha perdido. A nuestros padres, a nuestros abuelos, a ellos les enseñaban eso, a que aprendan a aprender. Por eso, nuestros padres, nuestros abuelos, han logrado ser autosuficientes en su vida, en la gran mayoría de las veces sin un título de grado. Claro. Porque en aquellos años, acceder a un título de grado no era para todos, era para muy pocos. Ujú. Y aún así, tus padres, tus abuelos han logrado darte la mejor calidad de vida posible. Claro. Han logrado tener su propio negocio, su propio emprendimiento y alcanzar un cierto nivel de vida, de un grado de bienestar, Ujú. sin necesidad de un título de grado. Claro, enfocándose en otras necesidades, digamos, que podían Totalmente. resolver, sí. Es más, Sí, sí, podríamos decir totalmente. que ese tipo de personas son autodidactas porque de alguna manera tratan de resolver el problema de otras personas para tener un beneficio. Totalmente. Podrías preguntarle a tu madre dónde aprendió a confeccionar trajes, vestidos. Ujú. Seguramente en ninguna escuela, ni de ningún nivel, ni medio, ni superior, le enseñaron. Sin embargo, Claro. ella tiene su propio negocio, en fin, bueno, pudo
criarte tanto a vos como a tus hermanos, Ujú, y tener una buena calidad de vida, ujú. y, y te aseguro que lo aprendió por sí mismo. Sí, sí, totalmente. Es más, ahora que lo mencionas, ella es una de mis grandes referentes y motivaciones por la que yo incluso ahora hago esto, digamos. Porque a la que le encantaba todo el tema de de la comunicación, hacer radio, siempre la vi a ella. Ella me trajinaba de acá para allá y entonces ella Ujú. hacía sus programas de radio y yo me sentaba a ver cómo hacía y cómo desarrollaba ella sus programas de radio, digamos. Y sí, totalmente, como vos decís, es una persona muy autodidacta a la cual respeto. Me imagino que vos también, como Sí, mencionabas a tu sí, padre. sí, sí, eh, totalmente. Totalmente, él también, porque en aquellos años era, si no aprendías por tu propia cuenta y no tenías los recursos para acceder a educación universitaria, ujú, exactamente. entonces seguramente tus padres, tus abuelos también reparaban todo en la casa. Sí, 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 sí. Claro, porque ahora es claro, ahora buscas técnico gasista, técnico en plomería, carpintería, llamás, vienen, pero en ese momento. No, en ese momento tenía que ser un full stack, digamos, de la casa. Totalmente, totalmente. Entonces lo veías a tu padre, a tu abuelo, cambiando las gomitas de los grifos, la Sí, mochila del sí. baño, porque llamabas al plomero y sabía lo mismo que vos. Ujú, sí. Y te quería cobrar encima. Claro, aparte del costo de la mano de obra, pero sí, sí, totalmente. O sea, nuestros padres, nuestros abuelos fueron autodidactas por excelencia. Sí, sí, totalmente. Bueno, Antonio, me dio mucho placer tener esta conversación con vos. Igualmente. Siempre que conversamos tenemos, bueno, siempre surgen buenas ideas, buenos debates. Así que bueno, espero que no sea el último podcast en el que estemos juntos. Así No, no, que, por supuesto, no, no, seguramente no. ujú. Ojalá sean muchos más. Siempre un placer colaborar con vos. Sabés cuánto te aprecio y lo que valoro estas charlas. Sí, totalmente, igualmente. Así que bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, que va a ser tanto el primer capítulo como el capítulo piloto. Ya saben que abajo en la descripción voy a dejar el canal de Antonio para que vayan a ver su contenido y también, bueno, algunos links de referencias que le puedan ser útiles para que, bueno, puedan mejorar y aprender este mundo de ser autodidactas que ya sabemos todos los beneficios que nos pueden encontrar.